Bueno, en primer lugar quisiera agradecer muy especialmente a los organizadores de la jornada la oportunidad de participar, especialmente a Xavier y Albert por el entusiasmo que han puesto y la visión sobre la necesidad de esta jornada. Y para mí es un privilegio y un regalo que me hayan invitado por dos motivos. Uno personal, porque he trabajado en esta casa durante muchísimos años, debería hacer 20 años que no venía, y ha sido un placer esta mañana volver a venir aquí y andar por aquí cerca. Pero la más importante es que mi rol actual es de director científico en el Instituto de Salud Global, y el motivo por el cual yo estoy en el Instituto de Salud Global, yo he hecho prácticamente toda la vida investigación en enfermedades respiratorias en uno de los 4 killers, en EPOC, en enfermedad crónica pulmonar obstructiva y en asma, pero toda la investigación que he hecho y que hemos hecho ha sido en Europa. Y el motivo por el cual estoy trabajando en IES Global y con Tony Plasencia y con todos los colegas intentando desarrollar de manera más amplia la agenda científica y de traslación de IES Global es porque en un momento determinado tuvimos la convicción de que toda la investigación medioambiental y en enfermedades crónicas que hacíamos en Europa había un reto de equidad y de salud global que teníamos que abordar de alguna manera y nos pareció que esta era una oportunidad única, también con un contexto económico e institucional difícil para la investigación, que nos ha llevado a una situación muy interesante, donde en el mismo centro tenemos enfermedades transmisibles y no transmisibles en la misma agenda y donde he sido invitado a hablar en una sesión como la de hoy, en la que de otra manera no hubiera sido invitado. Y esto me ha permitido pensar un poco más en algunas cosas en las que había trabajado en los últimos meses y espero que pueda contribuir de alguna manera a esta agenda. De manera muy breve, quizás solapándome un poco con lo que decía Xavier, quizás el punto de inflexión es que por segunda vez en la historia la Asamblea de Naciones Unidas en el 2011, es muy reciente, ¿no?, decidiera que había un tema en la agenda mundial que había que abordar y que era un tema de salud. La primera vez fue por SIDA, que era un tema de salud y que este tema eran las enfermedades crónicas, no transmisibles. En ese momento suponían el 60% de las muertes en todo el mundo. Y no hemos hablado demasiado hasta ahora de la complejidad de las enfermedades crónicas. No solamente es un cambio de paradigma, es un cambio de retos. Y quisiera sobre todo decir que creo que mucho de lo que decimos de las enfermedades crónicas es un conocimiento provisional que cambiará de manera bastante importante en las próximas décadas y que todavía es difícil percibir en qué magnitud y en qué dirección cambiará nuestro conocimiento. Pero es importante estos 6 mensajes. En primer lugar, son enfermedades que tienen múltiples causas. Ninguna es necesaria, ninguna es suficiente. Y también que cada vez tenemos más evidencia de que los orígenes de las enfermedades crónicas en las personas mayores tienen parte del origen en la etapa prenatal y postnatal. Y estas dos cosas combinadas hacen que sea muy difícil interpretar los patrones temporales de las enfermedades. Cuando vemos que disminuye la mortalidad, que aumenta la prevalencia, que hay más en un país o hay menos en otro, casi nunca sabemos por qué. Esto no es la excepción, es la regla. Y casi nunca sabemos por qué, porque todavía sabemos muy poco del origen de estas enfermedades, porque son múltiples causas, probablemente muchas ni las conocemos, se mezclan de maneras que son muy contexto dependiente y tienen muchas veces los cambios que estamos viendo hoy, el volcán que erupciona hoy, que decía Xavier, quizás tiene su origen en cosas que pasaron hace 30 o 40 años en esa cohorte. Además, el profesor Ayman comentaba la complejidad genética y molecular de estas enfermedades. Estas enfermedades vamos a cambiarles el nombre en los próximos años. Todavía no sabemos exactamente cuáles son sus mecanismos. Es evidente y contrastado que hay una transición epidemiológica. Creo que esto es una cosa de una importancia que Xavier ya ha enfatizado suficiente, pero que marca la política. Y tenemos mucha evidencia de que los factores de riesgo proximales, el tabaco, la actividad física, la contaminación, la dieta, etcétera,
tienen también determinantes últimos, distales, ¿no? Y que estos determinantes son casi siempre sociales y económicos, como siempre el problema es político, pero entre estos determinantes, que hay que verlos en continuo, la pobreza es un elemento de importancia fundamental. Este es un artículo de Beagle Howe y Ruth Bonita en 2011 en el Lancet, y es un grupo de trabajo que se llama Lancet Action Group on NCDs, que traduce que hay una movilización de gente que trabaja en información y en monitorización de la salud para poder, dar sustrato a estos planteamientos y, bueno, sobre todo lo que en este artículo insiste es en que estas enfermedades crónicas, stroke, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar crónica obstructiva cardiovascular, tienen unos determinantes proximales y este artículo insiste que para ser efectivos hay que poner la mayor parte del esfuerzo en un grupo pequeño de determinantes que son muy influyentes. Javier los ha mencionado, ellos aquí proponen el tabaco como elemento clave, cambios en los lípidos, la sal y el azúcar, el sedentarismo y el consumo de alcohol. Insisten en que estos factores tienen que ver con factores distales, pobreza, acuerdos de comercio internacionales, flujos de capital, etcétera, y que a través de este mecanismo influyen. Estas enfermedades tienen un impacto muy importante en la salud, y este impacto muy importante en la salud tiene un impacto en la productividad y la riqueza en el mundo, y el capital social también, lógicamente, y proponen un esquema en este momento, 2011, todavía, sobre cómo trasladar esto a los objetivos del milenio, y sobre todo identifican el 1, 4, 5 y el 6 como objetivos donde en ese momento las enfermedades crónicas podrían tener un impacto. Y, sobre todo, y esta me parece que es una idea fundamental, analizan exhaustivamente la literatura y en la literatura buscan intervenciones que se haya demostrado que son eficaces, que son coste efectivas y que son factibles en un contexto mundial para disminuir el impacto de las enfermedades no transmisibles y identifican una serie de intervenciones para el tabaco, para la sal en la dieta, para la obesidad, para el consumo de alcohol y para los factores cardiovasculares. Están todas las intervenciones referenciadas, hay metaanálisis y revisiones y, sobre todo, indican cuál es, en el momento del estudio, el coste por persona y año, insistiendo en la idea de que el coste, como Javier ya ha expuesto, es un coste que, teniendo en cuenta la efectividad de las intervenciones, es un coste que podríamos perfectamente permitirnos en el mundo. El otro evento importante, Javier también se ha referido, es la reunión de la OMS para desarrollar el mandato de las Naciones Unidas, y esta es la reunión donde se acuña la Agenda 25-25, disminuir el 25% de la mortalidad para el año 2025, y estos son los objetivos overarching, los objetivos globales y los objetivos voluntarios que ya había mostrado en su diapositiva. Los paso rápidamente. Y nuevamente tenemos un estudio, y esto es importante porque estos estudios significan que disponemos de instrumentos que llamamos de modelización de datos y de impacto que nos permiten traducir propuestas de policy para las enfermedades crónicas o para otras intervenciones que podemos, con los datos disponibles, modelar en términos de cuál es su impacto. Y lo que hace este grupo en el Lancet es tomar, nuevamente es el grupo de Beagle Howe, aunque no es el Lancet Action Plan, pero prácticamente los mismos investigadores, tomar un escenario que está basado
en los objetivos anteriores modificados, donde, por ejemplo, hay el objetivo de tabaco era 30% de disminución de la prevalencia en el mundo, y uno más ambicioso, 50% de la prevalencia. Y lo mismo para el consumo de alcohol, para el consumo de sal, para la obesidad, para la glucosa y la diabetes, y aquí para la tensión arterial el 25% que Xavier mostraba, ¿no? Y lo que hacen en este estudio es tomar datos de mortalidad prematura en todo el mundo y analizar diferentes escenarios. De manera que un escenario es si todo siguiera en los próximos años, hasta el año 2025, como las cosas eran en el año 2010. El otro modelo es business as usual trend. Es decir, si las cosas fueran como en los últimos 40 años, porque ya había dicho que en los últimos 40 años la esperanza de vida ha ido aumentando. La esperanza de vida es muy difícil de interpretar al nacer, porque cuando decimos esperanza de vida estamos diciendo esperanza de vida al nacer, tiene mucho que ver con la mortalidad infantil y es muy difícil de interpretar, pero sabemos que la probabilidad de muerte a cualquier edad está disminuyendo en los últimos 40 años en todo el mundo, por motivos que son muy complejos y que probablemente tienen que ver con muchas cosas. Si las cosas fueran como han sido en los últimos 40 años, y luego si consiguiéramos estos factores, estos objetivos, perdón, y si todavía fuéramos más ambiciosos con el tabaco, el 50%. Creo que hay que insistir en que una parte importantísima en términos proximales de lo que estamos discutiendo con las enfermedades crónicas tiene que ver con el tabaco y tiene que ver con un fracaso de la política de salud pública a nivel mundial en el mundo. Y bueno, lo que vemos aquí es que esto es el exceso de muertes que se produciría en el año 2025 en cada uno de estos modelos. Bueno, y lo que vemos es que prácticamente en todas las regiones, si tomamos tasas constantes 2010 o tendencias de los últimos 40 años, si tomamos esto como referencia, vemos que la Agenda 2525 tendría un impacto muy importante en prácticamente todas las regiones del mundo. En Europa significaría un ahorro neto de muertes, en las otras regiones del mundo significaría una reducción de entre el 30 y el 50% de las muertes prematuras por enfermedades no comunicables entre la raya azul, el azul es para 30 a 70 años y la blanca es para más de 70 años. Solamente en la región, en África, los resultados serían más modestos. En general, el impacto sería con estas intervenciones mayor en los hombres que en las mujeres. Pero este estudio de data modeling confirma que tendría un impacto a gran escala si fuéramos capaces de conseguir estos objetivos. Estos objetivos se pueden conseguir o no se pueden conseguir, va a depender de cómo el mundo y sobre todo cómo los ámbitos más influyentes actúan, ¿no? Y aquí quisiera hacer una parada y decir, bueno, y esto realmente, ¿qué factores de riesgo nos estamos dejando fuera? No ha salido el medio ambiente hasta ahora. Y no vengo a hacer propaganda de la investigación sobre el medio ambiente, pero no ha salido el medio ambiente. ¿Por qué no ha salido? Porque no es importante. Bueno, quizás porque no es tan importante, pero es importante. Este es el Global Burden Disease, un artículo muy difícil de entender y de leer, pero súper interesante. Son los datos de 2010, publicados en 2012, y lo que tenemos aquí es para todo el mundo la proporción de años de vida de calidad perdidos, de DALYs, por diferentes factores de riesgo. Y esta es la diapositiva que, con toda la razón del mundo, Xavier hace servir para decir la hipertensión es el principal causante. Sale el número 1 en el ranking, sin duda. Bueno, sale el tabaco, sale el alcohol. Y aparece aquí, a nivel mundial, un factor ambiental, la contaminación atmosférica en el interior de los domicilios. En muchos países en desarrollo y países pobres, la contaminación atmosférica dentro de los edificios por el consumo de combustibles sólidos de mala calidad es una causa importante de mortalidad.
Bueno, esto pasa también en algunos ámbitos de Europa, sobre todo en Europa del Este, pero una intervención en Dublín hace 15 años prohibiendo la venta del consumo de carbón en la ciudad de Dublín fue capaz de reducir probablemente un 10% de la mortalidad por enfermedades respiratorias y en una proporción menor por enfermedades cardiovasculares. Y aquí tenemos otro factor ambiental, la contaminación atmosférica por partículas en las ciudades, sobre todo el tráfico, pero no solamente el tráfico. Bueno, aquí no hay otros factores ambientales y aquí hay un factor ocupacional para los accidentes. Es decir, hay algunos factores ambientales que están en el top 10 de las enfermedades crónicas y de los DALIs a nivel mundial y que no están todavía claramente ubicados en las agendas que hemos estado manejando hasta ahora. La OMS hizo en el año 2008 una evaluación específica de los factores ambientales y en esta evaluación la OMS incluyó evidentemente los combustibles sólidos en el interior de los domicilios, también la contaminación atmosférica, pero también el agua y el saneamiento, que es un factor ambiental de orden primordial, las radiaciones ultravioletas, el cambio climático, el plomo, el mercurio, carcinógenos ambientales y en el aire, sustancias laborales. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en asma y en los factores laborales que producen asma y EPOC y en el second hand smoke. Y el análisis al que llegan en este informe en el 2008 es que en todas las regiones del mundo esta lista de factores ambientales es causante de entre un 20, alrededor de un 20 y un 30% de los DALIs, de la carga de enfermedad de todos los DALIs en el mundo, la fracción atribuible. Quizás vale la pena recordar, porque es algo que siempre necesitamos recordarnos, que cuando decimos este factor tiene un peso atribuible del 4% de la mortalidad, recordarán que en la primera diapositiva insistí en que estas enfermedades tienen causas no necesarias, no suficientes. La consecuencia de esto es que cuando hacemos fracción atribuible, el límite superior de la fracción atribuible no es 100%. No quiere decir que esto es el 20 y, por lo tanto, el 80 es el resto de las causas. El límite superior de la fracción atribuible es infinito en términos teóricos, porque depende del número de causas que tengamos. Y esto tiene una traducción positiva, que es que podemos tener muchísimas oportunidades de intervención sobre las enfermedades si descubrimos más determinantes de estas enfermedades. Quizás no necesitamos todos para eliminar estas enfermedades. El otro hecho al que querría poner un poco de atención, es decir, uno de los retos que tenemos es saber más. Sabemos mucho y tenemos suficiente información para actuar y es una negligencia política, moral, de todo tipo que no lo hayamos hecho suficientemente. Pero al mismo tiempo es igualmente verdad que no sabemos suficiente y que lo que sabemos es probablemente una parte muy pequeña de la realidad. Y este es un ejemplo de un estudio en nuestro centro de Jordi Sunyer reciente que sirve para, estos son niños en edad escolar que van a la escuela, esto es el crecimiento de su capacidad de memoria, en parte se correlaciona con el coeficiente intelectual, durante 4 trimestres en un año, a medida que crecen, crece su capacidad de memoria de trabajo, y estos dos grupos son dos grupos de escuelas. Un grupo de escuelas arriba, en el cual la contaminación atmosférica dentro de las aulas es pequeña, y el otro en el cual la contaminación atmosférica dentro de las aulas es mayor, básicamente porque tienen más tráfico alrededor de la escuela. Ajustando con modelos complejos, un artículo en PLOS Medicine, niños entre 7 y 10 años, lo que demuestra es, y esta era la hipótesis, que los niños que van a escuelas con más contaminación atmosférica dentro de las aulas, básicamente son partículas ultrafinas que respiramos y van al cerebro y a la sangre, su memoria de trabajo crece menos. Todavía no hay estudios sobre cuál es el impacto de la contaminación atmosférica en el cerebro, casi no hay. No sabemos si es un factor
de riesgo de Alzheimer o de Parkinson o otras enfermedades neurodegenerativas, pero es probable que lo sea. Y este es otro estudio, también por Javier Basagaña en el CREAL, sobre mortalidad por olas de calor en toda Cataluña, con datos de toda Cataluña, en este periodo 500.000 de muertes, con un diseño epidemiológico innovador, pero sobre todo con dos hallazgos importantes. El 40% de la mortalidad atribuible al calor no se produce en olas de calor, se produce en días normales en los cuales hace calor, ¿vale? Y esto sabemos ya que pasa en todo el mundo. La mayor parte de la mortalidad atribuible a la temperatura no está en los rangos, no está ni en los días de mucho frío ni en los días de mucho calor. Está en el 90% de días que tienen variaciones moderadas de temperatura. El otro hallazgo importante en este estudio es que hasta ahora creemos que esto solo afecta a las personas mayores de 70 años, pero también afecta a la mortalidad infantil, bueno, también afecta al crecimiento fetal. Y algunos parámetros del nacimiento, y probablemente hay un periodo crítico de vulnerabilidad en la primera semana de nacimiento a la contaminación atmosférica. Bueno, esto es la temperatura, y no hemos hablado de cambio climático, pero si esto es verdad, va a aumentar la mortalidad relacionada con la temperatura. Esta mortalidad tiene que ver con enfermedades crónicas. Una de las causas que aumenta más la mortalidad son enfermedades respiratorias, pero también aumenta stroke en olas de calor. Es una de las enfermedades que está más estudiada en relación a olas de calor, ¿no? Y esto es el mapa del cambio climático. Sabemos que tenemos un problema con los gases de efecto invernadero que atrapan la energía solar que absorbe el planeta y que impiden que esta energía se libere con los patrones de clima dinámico habituales, y esto ha llevado a un aumento de la temperatura. Sabemos de manera prácticamente muy cierta que ha aumentado casi 1 grado. Sabemos que 2 grados de aumento van a ser casi o con toda seguridad inevitables, que los océanos cada década un 0,1 grado más, que también se está acidigando los mares, que está desapareciendo el hielo y la nieve de los polos, y que está aumentando el nivel del mar. Esto son observaciones absolutamente contrastadas, y muchos de estos parámetros cada año asistimos a cambios que no tienen precedentes en los siglos o milenios anteriores. Y esto hay evidencia, sobre todo proporcionada por muchísimos investigadores en el mundo, pero sintetizada por el Panel Internacional del Cambio Climático, que tiene un impacto, que va a tener un impacto, que ya está teniendo un impacto muy importante en el planeta. No solamente en la salud, o no mayoritariamente en la salud todavía. Y que este impacto tiene que ver con la extinción de especies, con la seguridad alimentaria, con los cambios en las áreas urbanas, en los bienes, en las economías, en los ecosistemas, con los impactos en las infraestructuras naturales, en las áreas rurales, y con las migraciones. Y ciertamente también va a agravar muchos de los problemas de salud que conocemos. Sabemos que el impacto del clima en los cambios en la salud, solamente una parte seguramente reducida es la que conocemos, que es la directa, olas de calor, incendios, inundaciones, etcétera. Esta es la parte que más nos impacta, pero probablemente el gran impacto en la salud va a ser indirecto, a través de cambios en los sistemas físicos y en determinados procesos físicos. Por ejemplo, en el aire sabemos que va a haber más estancamiento aéreo en la mayoría de ciudades del mundo. Por lo tanto, va a haber más contaminación atmosférica si hay más estancamiento en la mayoría de ciudades. Va a haber cambios biológicos en las especies con las que convivimos, y tanto animales como vegetales. Y esto, por ejemplo, cada vez hay más evidencia de que la biodiversidad, y sobre todo la biodiversidad microbiana, probablemente tiene un impacto importante en modular el sistema inmunológico y la inflamación, al menos en los seres humanos, y que esto tiene que ver con algunas enfermedades crónicas, probablemente, pero esto es
todavía estamos empezando a estudiar cuál es el impacto de la variabilidad biológica. En asma es una teoría de mucho interés en estos momentos, y también cambios en los ecosistemas y en las estructuras marítimas, en los bosques, y que esto va a tener un gran impacto en la salud y va a agravar las enfermedades crónicas y también un impacto social. Tony McMichael es un colega y un amigo con el que hemos coincidido muchos años dando clases, y ha sido quizás la persona que ha contribuido más en los últimos 15 años a estudiar el impacto del cambio climático en la salud, y que murió recientemente, desafortunadamente. Bueno, esta evidencia creciente del cambio climático en la salud y en las enfermedades crónicas probablemente ha tenido que ver con algo que creo que, no sé si ha mencionado Xavier o Tony esta mañana, el concepto de salud planetaria. Esto es un informe, un artículo tremendamente inspirador, muy rico, publicado hace unos meses en Lancet, la Rockefeller Foundation y The Lancet Coalition para la salud planetaria. Y básicamente viene con el mensaje de decir, hay una paradoja a la que casi nunca le prestamos demasiada atención, que es, Xavier decía, es que en las últimas décadas ha estado disminuyendo la mortalidad en todo el mundo, y la salud y la esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo. Y esto es un fenómeno que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y entonces, ¿cómo puede ser que estemos tan mal si la salud ha mejorado en todo el mundo de una manera tan notable? Y el concepto es, bueno, ha mejorado de una manera tan notable probablemente porque hemos saqueado los recursos naturales a un ritmo y en una extensión que nos han puesto en un contexto en el cual el planeta no es sostenible. No esperen cambios mantenidos a largo plazo de esta magnitud si no restauramos la sostenibilidad del planeta. Hay que empezar a entender que la salud del planeta y la salud humana van juntas. Algo que cada vez tiene más interés es darnos cuenta que aquello que beneficia al planeta también nos beneficia a los humanos. Y este es un estudio, nuevamente utilizando data modeling, modelización de datos, que se publicó ya hace unos años, mirando qué ocurriría en Londres, y en Delhi si se cambiaran las políticas de transporte de manera que se priorizaran modos de transporte que son menos contaminantes. Bueno, no entro en los detalles del data modeling, es muy complejo, con mucho análisis de sensibilidad para valorar la incertidumbre, pero básicamente los años de vida perdidos por enfermedad cardiovascular, con el mismo paquete de intervención en Delhi y en Londres, disminuiría de un 10 a un 20% los años de vida perdidos por cardiovascular en Londres y del 10 al 25% en Nueva Delhi, sugiriendo que en ambos sitios las políticas de mitigación del cambio climático, el motivo principal no es la salud, el motivo principal es mitigar el cambio climático, reducir los gases invernadero, pero tienen un cobeneficio muy importante en salud cardiovascular. Por lo tanto, estas dos saludes van juntas. Hace muy poco este grupo donde está Mahdi Etsati, que ha trabajado muchísimos años con Global Burden a nivel del mundo, ha propuesto en este modelo para examinar las interacciones entre las enfermedades crónicas y la salud planetaria, y este es el mismo artículo de la salud planetaria, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien los objetivos de desarrollo sostenible en salud están centrados en el objetivo 3, podemos ver aquí que hay bastantes más objetivos sostenibles que tienen que ver con la salud planetaria y con los temas ambientales, ¿no? Promover el desarrollo económico sostenible, los hábitats humanos, hacerlos sostenibles. Hay temas de
consumo sostenible y de producción del agua, el manejo del agua, etcétera, ¿no? Donde hay bastantes más objetivos de sostenibilidad que nos permiten vincular salud planetaria con salud humana. Esto ha dado pie a que otro grupo, es un grupo que yo creo que ha hecho grandes contribuciones al conocimiento de las enfermedades crónicas, es el grupo de Richard Peto en Oxford, junto con investigadores de todo el mundo, donde han publicado recientemente otro análisis de modelización inspirado en los objetivos de sostenibilidad, pero cambiando hasta cierto punto, cambiando la lógica del modelo de intervención. Y en lugar de proponer una intervención que está basada en los objetivos que Javier ha presentado antes, ellos sugieren que valdría la pena explorar otras estrategias, como tomar un objetivo mucho más amplio, que sería el objetivo de disminuir el 40% de la mortalidad prematura en cada país, y luego incluyen algunos subtargets que pueden variar de país a país, y entre estos subtargets estaría disminuir 2/3 la mortalidad infantil y materna, sida, tuberculosis y malaria, tal, y 1/3 las enfermedades prematuras por enfermedades, las muertes prematuras por enfermedades crónicas. Y en este estudio, con datos de todo el mundo, ellos demuestran, esto nuevamente es modeling, por lo tanto tiene mucha incertidumbre, que estas intervenciones podrían evitar alrededor de 10 millones a 20 millones de muertes antes de los 50 años y en el año que ocurrirían en el año 2030 si se mantuvieran las tasas del 2010 de mortalidad, y también reducir la mortalidad global alrededor de un 40% antes de los 70 años. Este estudio quizás tiene la idea interesante de que no en todas las regiones del mundo las mismas intervenciones van a tener los mismos efectos, y que quizás las políticas deberían mantener flexibilidad para identificar la mejor combinación de intervenciones en cada área. Creo que esto quizás tiene que ver con la diapositiva anterior, donde la modelización de la Agenda 2525 en África tiene un impacto menor, y probablemente sugeriría que quizás en África hay que pensar en intervenciones o distintas o más ambiciosas que en otras regiones y en otro tipo de factores. Y quisiera acabar con esta diapositiva porque también proviene de este trabajo en el Lancet de la salud planetaria, pero creo que aborda un tema de magnitud esencial, que es cómo vamos a lograr todo esto. Es que somos radicalmente ingenuos yo creo que este mensaje, y es que algo que está en la base de los problemas a los que nos enfrentamos, es que los actuales sistemas de gobernanza y de organización del conocimiento humano son inadecuados para hacer frente a las amenazas de salud del planeta. He pasado prácticamente toda la semana anterior en el Comité Asesor de la OMS Europa en Copenhague, y ahora que releo esta diapositiva, pienso que no puede tener más acierto, que tenemos un problema fundamental de gobernanza y de organización del conocimiento en el mundo. Y el artículo hace una llamada a mejorar la gobernanza y a integrar políticas sociales, económicas y ambientales para sostener la salud del planeta y la salud humana. Y esto es todo. Muchas gracias.